¿Qué tal? Muy buenas tardes, Víctor Hugo, Agus. Claro, hablamos de redes sociales y elecciones y puntualmente lo que tiene que ver con los datos. Hace unos años, no sé si recuerdan, una tapa de la revista The Economist que decía que los datos eran el nuevo petróleo del siglo XXI. Claro, hablaba de la información, de todo lo que volcamos cada vez que nos conectamos a Internet y como hemos visto en las últimas elecciones, los datos y la información sirvió de mucho. Incluso hemos visto que se utilizaron los datos de la ANSES para una campaña electoral, particularmente la del 2015, ¿no? Bueno, ahora en el boletín oficial del día de hoy se conoció cuáles son las pautas que deben llevar adelante los partidos políticos en lo que tiene que ver con la Agencia de Administración de Información Pública y particularmente las pautas en lo que tiene que ver con los datos personales de todos nosotros de cara a las elecciones. Vamos a ver cuáles son esas pautas y es muy interesante porque estamos hablando de porque por primera vez se está trabajando en lo que tiene que ver con la información. Ahí lo estamos viendo. Aquellos datos que revelen opiniones políticas serán considerados sensibles y requieren autorización. Esto quiere decir que todo lo que nosotros volquemos en las redes sociales o volquemos en Internet van a necesitar no solo nuestra autorización, sino que van a ser considerados sensibles, ¿no? Este es un gran punto en lo que tiene que ver con la información. Y el segundo punto también es bastante interesante, que tiene que ver con que quienes usen información de redes sociales deberán ser notificados. Es decir, que vamos a recibir información sobre lo que hagan con nuestros datos. Obviamente mucha gente estará en sus casas diciendo, bueno, seguramente los partidos políticos van a hacer uso de las redes sociales y toda nuestra información, pero de alguna manera estamos conociendo cuáles son nuestros derechos. Después que se cumpla o no es otro tema, ¿no? Yo vi sí. en la campaña de 2017 sí. un partido político que tiene el esquema de lo que se llama microtargeting, digamos, sí. en las cuadrillas, como se arma, un nivel de precisión de información de esos lugares que yo creo que es ilegal. A ese nivel te lo digo. Creo que es ilegal porque no puede ser. Bueno, a ese nivel supongo que lo sofisticarán aún más. Aún más, por lo menos para que no queden rastros, ¿no? Es lo que decimos, porque en realidad, a ver, el uso de datos es algo que va a pasar en estas elecciones, por eso todo lo que hagamos de acá a las elecciones va a ser fundamental, todo lo que nosotros carguemos en las redes sociales va a ser analizado. Digo, aquellos que estén dudando, los indecisos, seguramente también van a ser utilizados en las elecciones. Y el último punto también va a ser muy interesante porque me parece que está bueno que todos lo sepamos. El titular de los datos, es decir, el titular de los votantes, podrá conocer esa información personal que esté registrada y es decir, si uno de nosotros queremos saber qué información tienen de nuestra base personal, tienen 10 días para decirnos qué tienen de nosotros, qué información tienen de nosotros. Así que es muy interesante porque estamos hablando de los derechos que tenemos nosotros con nuestros datos, con nuestra información. Y también es importante que empecemos a conocer lo que pasa hoy por hoy en las redes sociales, porque se acercan las elecciones y porque todo lo que veamos hoy por hoy, cada vez que nos conectemos a alguna red social, va a ser utilizado políticamente, ¿no? Sí, y además la campaña que se va a terminar dirimiendo de alguna manera, dicen, en las redes sociales también, ¿verdad? La importancia que va a tener. Hay una empresa que es mitad Clarín y mitad Techín, que se llama Impripost, que tiene los datos prácticamente de todas las personas que quieran. De ahí es que sacan mucha información de los jueces y los tienen a todos por un muerto en el ropero, porque saben lo que gastamos, etcétera. Más, por experiencia personal, podría saber perfectamente cómo ellos saben de cada uno de nosotros lo que quieren saber. Lo que tenés en el bolsillo, ¿pagás la factura vos o la pagás Julia? La pago de por la home luz, banking. de los bancos. Yo la pago por home ¿Vos banking. te ocupás de eso? Está debitada. Bueno, todo lo que tengas de papeles que tengan que ver con esto, no la tengo en el bolsillo, los imprimen ellos, los imprimen Impripost. O sea, tienen toda la información que han querido desde siempre, con lo cual han tenido una base de datos única. La información es, Mauro, ¿para qué decírtelo a vos? No, por eso me pareció muy interesante decir, ¿no? The Economist dice, es el nuevo petróleo del siglo XXI. Ese oro, informaciones